Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios que fue crucificado por los pecados de la humanidad antes de resucitar de entre los muertos. Según los evangelios, Jesús era capaz de realizar hazañas sobrenaturales, como curar una amplia gama de enfermedades con solo tocar a las personas o hablarles. Supuestamente tenía también la capacidad de caminar sobre el agua, crear instantáneamente grandes cantidades de peces y pan, resucitar a los muertos, resucitar él mismo, calmar las tormentas y exorcizar a los demonios de la gente. Las historias que se cuentan sobre él han llevado a muchos estudiosos a explorar estas cuestiones. ¿Cómo era realmente Jesús? ¿Existió realmente? En la actualidad, los científicos consideran que muchas de las hazañas sobrenaturales que se cuentan sobre Jesús son imposibles de realizar, sobre todo por alguien que vivió hace 2000 años. Tratar de entender cómo era realmente Jesús se complica por el hecho de que los primeros textos que se conservan que hablan de Jesús datan del siglo II después de él, aunque presumiblemente fueron copiados de documentos que datan del siglo I. En el 2015 se afirmó que se había encontrado una copia del Evangelio de Marcos que databa del siglo I, aunque ahora parece que esta copia data del siglo II o III. A pesar de las numerosas dificultades, las recientes investigaciones arqueológicas e históricas han permitido a los estudiosos arrojar luz sobre varios aspectos de la vida de Jesús, como su aspecto y cómo era la vida en su ciudad natal, Nazaret. Nacimiento y primeros años de vida. Los evangelios de Mateo y Lucas afirman que Jesús nació en Belén, de María, que era virgen. El año del nacimiento de Jesús es discutido por los estudiosos, que generalmente lo sitúan en algún momento entre el 7 antes de Cristo y el 1 antes de Cristo. Es decir, que nació antes de lo que comúnmente se cree. La tradición de que Jesús nació el 25 de diciembre no surgió hasta siglos después, y los estudiosos generalmente están de acuerdo en que no nació ese día. El Evangelio de Mateo cuenta que los magos, palabra que a veces se traduce como hombres sabios, vinieron desde el este, siguiendo la estrella de Belén, que algunos científicos han especulado que podría ser un cometa o el planeta Venus, y le dieron al niño Jesús regalos de oro, incienso y mirra. El Evangelio también afirma que el rey Herodes se enfureció cuando se enteró del nacimiento de Jesús y ordenó que lo encontraran y lo ejecutaran, llegando a ordenar que asesinaran a todos los niños de Belén que tuvieran 2 años o menos. Jesús y su familia escaparon huyendo a Egipto y no regresaron hasta después de la muerte de Herodes, dice el Evangelio. Hoy en día, los estudiosos dudan de que Herodes intentara matar a Jesús, señalando que no hay pruebas, fuera de la Biblia, de que Herodes conociera a Jesús. Los evangelios cuentan que Jesús creció en Nazaret, con su madre, María, su padre, José, y sus hermanos y hermanas. Los relatos de los evangelios cuentan cómo un hombre llamado Juan el Bautista predijo la llegada de Jesús y bautizó a las personas que buscaban el perdón de sus pecados. El Evangelio de Marcos afirma que Jesús trabajó como carpintero cuando tuvo la edad suficiente y que hubo una especie de
desavenencia entre Jesús y su familia. Este evangelio también afirma que cuando Jesús regresó a Nazaret después de estar fuera, no fue bien recibido. Un profeta no carece de honor sino en su propia ciudad, entre sus parientes y en su propia casa, dijo Jesús en Marcos 6:4. Recientes trabajos arqueológicos realizados en Nazaret han identificado 2 casas que datan del siglo I después de Cristo. Una de ellas fue venerada posteriormente como la casa en la que creció Jesús. Los restos arqueológicos sugieren que los habitantes de Nazaret del siglo I eran judíos y menos proclives a abrazar la cultura grecorromana que los que vivían en la cercana ciudad de Séforis. Ministerio. Los estudiosos coinciden en afirmar que Jesús no se dedicó a su ministerio hasta que tenía unos 30 años. Esto se basa en la secuencia de los acontecimientos narrados en la Biblia, que sugieren que Jesús no llevaba mucho tiempo ejerciendo su ministerio antes de ser crucificado. Los relatos evangélicos sugieren que Jesús pasó gran parte de su ministerio en los alrededores de Galilea. Cuentan que Jesús solía evitar el lujo. Se alegraba de hablar con los recaudadores de impuestos y los pecadores. Favorecía a los pobres y se enfrentaba con frecuencia a los líderes religiosos judíos, que dudaban de su afirmación de que él era el Mesías. A veces, grandes multitudes le seguían con la esperanza de que curara a los enfermos. A veces enfrentaba a sus 12 discípulos, regañándolos cuando mostraban falta de fe o resistencia. En un momento dado, concedió a sus discípulos la capacidad de realizar milagros en su nombre. Cuando no pudieron exorcizar un espíritu inmundo de un niño, Jesús se enfureció. «Generación incrédula», respondió Jesús, «¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que aguantaros?» Marcos 9:19. Jesús habló del fin de los tiempos, diciendo que los cielos se oscurecerán y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en varios lugares y hambres. Marcos 13:8. Los evangelios afirman que uno de los discípulos de Jesús, Judas Iscariote, traicionó al Mesías haciendo un trato con un grupo de líderes religiosos judíos para ayudarles a arrestar a Jesús a cambio de dinero. Los líderes llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, el prefecto romano, gobernador de Judea, donde fue juzgado. Los relatos de los evangelios afirman que Pilato era reacio a declarar a Jesús culpable, pero que fue empujado a dar el veredicto por una turba que quería que Jesús fuese crucificado. Las historias afirman que después de que Jesús fue crucificado y colocado en una tumba, volvió a la vida. No se sabe con exactitud cuándo fue crucificado Jesús. Poncio Pilato fue gobernador de Judea entre el 26 y el 37 después de Cristo, y su crucifixión habría ocurrido en algún momento de ese tiempo. Los relatos de los evangelios indican que el juicio y la crucifixión de Jesús tuvieron lugar en torno a la Pascua, una fiesta judía que tiene lugar en primavera. ¿Qué aspecto tenía Jesús? Una investigación reciente dirigida por Joan Taylor, profesora de orígenes cristianos y judaísmo del Segundo Templo del King's College de Londres, nos da una idea del aspecto que podría tener Jesús. Su investigación sugiere que Jesús probablemente medía alrededor de 1,65,
Tenía la piel de color marrón oliva, con el pelo negro y probablemente mantenía la barba y el pelo corto, bien recortado para evitar los piojos, que era un problema importante de aquella época. El trabajo de Jesús como carpintero y el hecho de que viajaba a pie, combinado con el hecho de que Jesús probablemente no podía comer regularmente, significa que era un hombre delgado, pero algo musculoso. Jesús, de ninguna manera, debería ser presentado como alguien que llevaba una vida suave. Y a veces, ese es el tipo de imagen que recibimos. Y yo soy el documentalista. Y esto fue ¿Quién era Jesús?